Me alegra volverlos a saludar. Voy a compartirles esta presentación para la actividad de esta semana. Recuerden que esta actividad es para el 26 de agosto, para el miércoles, y pues que tengo algunos pendientes. Sí, ya cada uno sabe qué pendientes tiene con las informaciones que le envíen estos días. Esta información pues es complemento de las anteriores también y se basa en ellas. Recuerden que para esta semana hay dos actividades, la de biología, que es evidencias de la evolución, y la de química, que es el tema de polaridad química en las disoluciones. Bueno, para iniciar con la parte de biología, vamos a hablar de evidencias de la evolución. Recuerden que nosotros en las anteriores actividades tratamos la teoría principal de Darwin, que es la teoría de la evolución de las especies, donde Darwin nos decía que a partir del origen de la vida, las especies no se quedaron tal cual, sino que empezaron a evolucionar y a adaptarse, principalmente que al medio. Entonces, cuando él hizo sus viajes por allá en esas islas, él se dio cuenta que habían aves con picos que se adaptaban de acuerdo a lo que se alimentaban. Entonces, por ejemplo, hay unos picos que tenían que ser más fuertes para poder partir nueces, semillas. Hay otros picos que tenían que adaptarse para poder penetrar en flores y poder consumir el néctar. Entonces, dependiendo de esas adaptaciones, pues se fueron evolucionando otro tipo de aves, y así con todas las especies animales y vegetales. ¿Qué evidencias tenemos de esta evolución de la que nos habla Darwin? Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a mirar esta imagen inicialmente, donde hablamos de la evolución de una especie que es de los caballos, ¿sí? Esta es la especie que conocemos hoy en día, pero antecesora a esta especie hubo otras. Por ejemplo, esta especie nos dice que existe hace 1.8 millones de años, pero su antecesor, el más antiguo, viene de un mamífero de un periodo hace más de 50 millones de años. O sea que todo este proceso para que esta especie llegara no fue de un día para otro, como les venía diciendo, y se fue adaptando a cambios. ¿Sí ven? El cambio más evidente es el aumento del tamaño, ¿cierto? Su forma sigue siendo similar, pero también en la forma de su cara, en los huesos de sus piernas, tuvo que haber unas adaptaciones de acuerdo al ambiente. Bueno, ¿qué evidencias tenemos del proceso evolutivo de las especies? Primero, anatomía comparar. En esta categoría, lo que se encargan los científicos es de comparar la morfología, es decir, la parte física de las especies. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas especies de hoy, que son una ballena, la especie humana, un reptil como un lagarto y un ave, ¿sí? Y se analizan la anatomía, es decir, la forma de las extremidades, y se dan cuenta que su estructura ósea, es decir, de los huesos, tiene básicamente las mismas partes que un ancestro común, que pudo haber sido de los primeros reptiles que pisaron el planeta Tierra, ¿sí? Que es este huesito que lo representan acá de verde. Obviamente cambia su forma, ¿sí? Cambia su tamaño, pero la estructura es básicamente la misma y su función. ¿Sí? Por ejemplo, acá comparemos con el humano. Tenemos este huesito, estos dos huesitos, la tibia y el peroné, y todas las falanges, similar a la del ancestro común. Entonces, esto es una evidencia de que hay unos ancestros comunes evolutivamente. Bien. Otra evidencia es la biología molecular, el ADN. En la modernidad, ya con los estudios de genética, se ha podido comprobar que en el ADN de diferentes especies hay muchas similitudes. Entonces, por ejemplo, el genoma de la especie humana tiene similitudes con especies como los de los simios, orangutanes, chimpancés, etcétera, etcétera. Y eso hace parte de nuestras células, de nuestro material genético. Esto es una evidencia indudable. Hay otra que se llama la bioquímica comparada, que es comparar sustancias químicas de los organismos. Entonces, por ejemplo, acá nos hablan de la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas de los humanos, bueno, de diferentes especies de mamíferos, y nos sirve para qué? Para poder romper las cadenas de azúcares y poderlas digerir. Cuando nos falta la insulina, no se produce bien, pues tenemos esa enfermedad que se llama diabetes. La insulina de varios mamíferos, por ejemplo, vaca, cordero, cerdo y caballo, se comparó y se dieron cuenta que hay unas estructuras. ¿Estos qué son? Estos colorcitos. La insulina es una cadena de aminoácidos como proteínas,
¿sí? Entonces cada circulito es un aminoácido y se dieron cuenta que en una parte de la cadena, en la mitad siempre estaba el aminoácido que representan con color amarillo. Entonces es una similitud bioquímica de estas especies. Y si ustedes miran las especies vaca, cordero, cerdo, caballo, hacen parte de especies de mamíferos. Entonces hay unas similitudes que se van agrupando. Entonces también es otra evidencia de la evolución. Hay una evidencia que se llama embrionaria que parte de los embriones de las especies animales principalmente y vegetales, los vegetales también. En el caso de los animales, pues los embriones, o sea, las primeras formaciones después de fecundar el óvulo en la reproducción sexual, pues dan estas especies, perdón, estas estructuras que llamamos embriones, donde hay similitudes, todas tienen cola, todas tienen una cabeza, unas cavidades donde se va a formar el ojo, una parte de la columna, ¿cierto? Pero si ustedes miran, este es un embrión humano de nosotros, de una ave, de un reptil, de un pez. Son especies muy diferentes cuando ya se transforman, pero en una etapa inicial todos son muy iguales. Entonces esto también nos da cuenta que tenemos cosas muy en común en nivel de la gestación. Bueno, hay otra evidencia que es la adaptación, y aquí coloco plantas, porque a veces pensamos que cuando hablamos de evolución solo hablamos de animales, y no, eso es falso, las plantas también han evolucionado. Y acá hablo de dos especies, el frailejón y el cactus. Estas especies a qué se tuvieron que adaptar, principalmente el cactus, a climas fríos y a grandes alturas, porque recuerden que ellos son los que nos forman el agüita que forman riachuelos, quebradas y que termina en grandes lagos. Allá es nuestra fábrica de agua natural. Y los cactus a qué se tuvieron que adaptar, a los calores del desierto y a la escasez de agua. Entonces son dos adaptaciones que nos dan cuenta de un proceso evolutivo. Otra prueba de la evolución es lo que llamamos evidencia biogeográfica, es decir, una especie que por los movimientos de las placas tectónicas y de los continentes se separaron y que quedaron en zonas retiradas del planeta y se tuvieron que adaptar a ellas, ¿sí? Acá tenemos una familia de animales, ¿cierto? Que se llaman los camélidos, ¿sí? Y quedaron principalmente distribuidos en una parte de África, ¿sí? Y Asia y en una parte de Sudamérica. Pero ¿por qué están aquí y acá si acá hay agua? ¿Cómo llegaron aquí y acá? ¿Cuál es la respuesta? Pues en algún momento del planeta Tierra los continentes eran una sola masa, no habían continentes separados por océano, sino todo esto estaba unido. Y entonces esta especie habitaba toda esta región. Cuando esos continentes se separaron, se formaron América, Asia, África, pues quedaron especies acá y acá que se tuvieron que adaptar diferentes. Esta especie de camélidos, pues digamos que en Sudamérica las conocemos. Acá en Colombia, la llama, la que en la Plaza de Bolívar, ahorita creo que no es permitido, pero se tomaban fotos. Esta es la llamita, ¿cierto? Y es un familiar muy cercano al camello que encontramos en África, en Asia, ¿sí? Y entre el camello también tiene un familiar muy cercano que es el dromedario, que solo tiene una jorobita que también habita en esta región, que se adaptó de forma diferente. Acá en Sudamérica, por ejemplo, tenemos la alpaca que está en las partes más altas de los Andes, que son mucho más peludas que las llamas, y hay otras como estas, como el guanaguaco, la vicuña, que está en la parte más hacia Chile, que no es tan alto, no hace tanto frío, que están con menos pelaje, pero todas ellas hacen parte de una familia de especies que quedaron separadas en regiones diferentes, en climas diferentes y tuvieron que evolucionar de forma diferente. Diferencia fundamental entre estas y estas, pues que estas jorobitas les sirven de almacenamiento de agua para hidratarse a los camellos y sobrevivir a los calores del desierto. Si yo cojo una llama y la llevo acá, de un momento a otro esa llama posiblemente muera, pero en miles de años va a poder evolucionar para adaptarse a este clima. Listo. Bueno, hasta ahí la parte de evolución, ¿sí? Vamos a hablar ahora de química. En la química, nosotros tenemos un concepto que se llama la polaridad en las disoluciones. Recordemos que la disolución es la mezcla entre un soluto y un solvente, ¿sí? Un soluto como agua y un solvente como la sal de cocina. Cuando se mezclan y queda una sustancia homogénea, hablamos de una solución. Pero ¿por qué se disuelven esas dos? Porque, por ejemplo, si yo mezclo agua y aceite, no se mezclan, ¿sí? Entonces, la respuesta está en la polaridad.
Resulta y pasa que las moléculas funcionan como pilas, tienen un polo, bueno, polo positivo, polo negativo, o como imanes. Si ustedes juegan con imanes, ¿sí? Los imanes hay una parte donde se pegan, pero hay otra parte donde se siente una repulsión. Esos son los famosos polos positivos y negativos de los imanes. En las sustancias químicas pasa lo mismo. Por ejemplo, esta molécula, que es la molécula del agua, tiene en el que el agua es H2O, ¿no? En el oxígeno se forma una carga eléctrica negativa y en los hidrógenos carga eléctrica positiva. Si la colocamos en forma de como si fuera una fila, estamos hablando de una molécula polar, es decir, tiene polos eléctricos, funciona como un imán. Y una molécula apolar es, por ejemplo, el aceite, no tiene polos positivos y negativos. ¿Está claro? No tiene polos. En cambio, la polar sí tiene el polo negativo y el polo positivo. En nuestro caso puntual de las disoluciones, vuelvo al caso del agua y la sal de cocina, agua y sal de cocina, que es NaCl, este cloruro de sodio es una sustancia polar. El sodio tiene una carga eléctrica positiva y el cloro una carga eléctrica negativa. Entonces, cuando yo cojo agua y le mezclo sal de cocina, ¿qué pasa? Las moléculas de agua, por el extremo negativo, que es el del oxígeno, atraen eléctricamente al sodio, que es el positivo. Sodio positivo, oxígeno negativo. Lo atraen. Y el cloro es atraído por el otro extremo positivo de la agua, así como se ve en esta parte. ¿Sí? El sodio con carga eléctrica positiva es atraído por el polo negativo del agua. Y en esta parte positiva del agua va a llegar el cloro. Y así se disuelve la sal en el agua. Por eso hablamos de disolución. ¿Qué pasa con las sustancias apolares? Pues en estas no hay polos, no hay esas atracciones, pero por otras fuerzas, estas sustancias se mezclan entre otras. ¿Está claro? Eso es lo que sucede con, por ejemplo, la gasolina y el aceite. O como, por ejemplo, si ustedes tienen pintura en la casa, hay dos tipos de pintura, pintura de agua y pintura de aceite. ¿Sí? La pintura de agua va a ser polar. ¿Por qué? Porque su solvente es agua. Entonces ustedes pueden lavar las brochas con agua y no pasa nada. Pero si tienen una pintura de aceite, no pueden lavar la brocha con agua porque esa pintura de aceite es apolar y el agua es polar. Entonces el agua no va a disolver esa pintura de aceite. Entonces, para esa pintura de aceite que usamos normalmente, thinner o barsol, y el thinner y el barsol son sustancias apolares también, entonces sí va a disolverlas. Listo, lo mismo pasa con el esmalte, con el disolvente para esmalte y otras sustancias. Incluso en algunas partes donde contrabandean con gasolina, la rinden con aceite para que salga más cantidad de gasolina, puedan venderla más y puedan, pues digamos que estafar a las personas de alguna forma. Bueno, ¿qué pasa cuando se mezcla agua y aceite? Pues ustedes ya lo ven en la cocina, no funciona, ¿sí? No se disuelve, se separan porque una es polar y la otra es apolar, el aceite es apolar, el agua es polar. Un ejemplo claro es cuando vemos en la calle que llueve y vemos que se forman estas especies de colores que nosotros decimos arcoíris en el piso. ¿Qué es lo que pasa? Los aceites de los vehículos que gotean quedan en el asfalto y cuando llueve, pues se forma una natica, llamémoslo así, de aceite sobre el agua y por efecto de la luz se descompone la luz y forma esto. Pero si se disolviera el aceite en el agua no se formaría, pero como no se disuelve queda la natica y ese efecto de descomposición de la luz genera esos colores. Bueno, para finalizar, cuando yo mezclo un soluto y un solvente hablo de solubilidad. ¿Sí? Esa cantidad de soluto que se disuelve en el solvente. ¿De qué depende esa solubilidad? Primero, de la naturaleza, que el soluto y el solvente sean polares o apolares. Si uno es polar y el otro apolar, no se disuelven. ¿Sí? Hagan de cuenta agua y aceite. Segundo, la temperatura. A mayor temperatura, mayor disolución. Es decir, si ustedes tienen un tinto y le agregan mucho azúcar y el tinto se enfría, les va a quedar en la parte de abajo azúcar. ¿Por qué? Porque a menor temperatura, menor solubilidad. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Tercero, cuando tengo un soluto en solución como, de estado gaseoso, como por ejemplo la gaseosa, el agua carbonatada, si yo le meto más presión al gas, se va a disolver más en el líquido. Y finalmente, la presencia de otras sustancias químicas, y aquí hablo del detergente. Por ejemplo, si yo tengo una mancha de grasa en la ropa
y le agrego agua, pues la mancha va a quedar. Pero si yo le agrego jabón detergente, la mancha se va a limpiar. ¿Por qué? Porque el detergente es una cadena donde tiene una cabecita que es polar y un extremo que es apolar. Esta cabecita polar va a juntarse con el agua y esta cabecita polar va a juntarse con la suciedad, la grasa. Y todo ese paquetico va a salir. Entonces, por eso un detergente limpia. Cuando esté más adelante en química podremos ampliar ese tema del detergente que es bien interesante, pero es una forma de disolver una sustancia polar en una polar. Listo muchachos, eso es básicamente lo que tenía para contarles. Espero les sirva de apoyo para la actividad, de mensaje de reflexión esto. Quédate en casa, no en silencio. Esta pandemia nos ha evidenciado que las cosas están mal en nuestra sociedad. El sistema de salud está mal. El gobierno, digamos que no genera unos apoyos suficientes para garantizar una economía estable, no hay trabajo. Esperemos que cuando esta pandemia lo permita, las cosas empiecen a cambiar. Bueno, muchachos, quedo atento a cualquier duda. Se siguen cuidando y nos seguimos viendo la próxima semana. Éxitos.